José Farrugia, que como siempre, y muy amablemente, cada vez que lo llamamos, pues ahí está dispuesto a conversar un ratito. Buenos días, José. Muy buenos días. ¿Qué Buenos tal? días, buenos días. Digo que el término, no sé si coincides conmigo, ¿no? Pero que el término de etnocidio, de repente se está hablando ahora, pero yo, por ejemplo, ese término hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba, ¿no? Pues mira, lo primero, yo te agradezco que me hayas invitado para hablar hoy sobre este tema, porque yo creo que la sociedad tiene derecho a saber cuando hay determinados temas que se ponen de actualidad, ¿no? Y están en los medios, en este caso por esa propuesta no de ley de un partido político presentada en el Parlamento de Canarias. A raíz de eso, ha habido muchos medios que se han ido pronunciando, y lo cierto es que el gran peligro de los medios es que muchas veces, quienes controlan los medios de comunicación lo que tienden a hacer es a marginar el disenso, ¿no? Esto lo planteaba ya y lo plantea Noam Chomsky, ¿no? De manera que, se tergiversa la realidad histórica, y el concepto y el debate no es en absoluto nuevo. De hecho, recuerdo hace, 6 años, 7 años, me contactó un periódico regional junto con otros investigadores y políticos, y se publicó, me acuerdo, pues un extenso artículo hablando precisamente sobre el tema del genocidio y el etnocidio en relación con el tema de los cuadros del Parlamento y una propuesta Sí. que había para su retirada y demás, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que para poder hablar con propiedad de un tema, independientemente de que haya o no una propuesta política, lo que hay es que tener una fundamentación histórica, es decir, hay que investigar, hay que conocer la documentación de la época, porque la gente que se ha lanzado a negar que hubo un etnocidio, y pues básicamente lo ha hecho a partir de un conocimiento sesgado, ¿no? Entonces, hay una cuestión que hay que dejar clara. En Canarias, lo que sí es verdad que no hubo fue un genocidio. Por ejemplo, lo que hoy está sucediendo con el pueblo de Palestina masacrado por Israel, eso es un genocidio. Porque lo que se busca es exterminar a la población. Lo mismo que pasó con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, que, los nazis básicamente lo que cometieron fue un genocidio. Querían acabar con el pueblo judío. ¿Cuál es el matiz diferenciador con respecto a Canarias? Bueno, pues en Canarias no podemos hablar de genocidio porque la finalidad última de los conquistadores no fue acabar con la población indígena. Lo que sí fue su finalidad fue acabar con su cultura, ¿no? Y no solamente con su cultura, sino con sus técnicas de subsistencia, sus relaciones de producción, sus sistemas de parentesco, su organización comunitaria, su lengua, sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Pero los guanches siguieron viviendo en la isla, por ejemplo, en el caso de Tenerife y en el resto de las islas, los indígenas canarios, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues lo sabemos porque después de la conquista hay muchos documentos de los siglos XVI y XVII en donde seguimos viendo una presencia de los descendientes de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, en las datas de repartimiento, en los protocolos notariales, en los testamentos, en los acuerdos del cabildo. Y por tanto lo que estamos viendo es que la población guanche no sobrevive al proceso de conquista y pasa a formar parte del nuevo sistema colonial. Pero claro, la cuestión es cuántos sobreviven o cuántos se integran a la nueva sociedad. Pues hay una estimación que aportó en su día el profesor economista catedrático Antonio Macías, y él plantea que en torno a un 10% de la población indígena es la que se integra en la nueva sociedad. Claro, el otro día me hacía gracia porque quienes niegan el etnocidio decían, no hubo etnocidio, ¿no ves que hoy en día quedan topónimos y guanches? ¿No ves que hoy en día hay muchas tradiciones ganaderas que se conservan? Claro, efectivamente. ¿Por qué se conserva la toponimia? O más bien, ¿por qué se conserva una parte ínfima de la toponimia? Pues porque cuando los conquistadores llegan, una de las primeras cuestiones que hacen terminada la conquista es proceder al reparto del territorio entre los nuevos colonos. Y unos pocos indígenas, unos pocos guanches, que están relacionados con los sectores importantes de la sociedad en época guanche, menceyes, achimenceyes, etcétera, y que, por supuesto, ayudan a Alonso Fernández de Lugo, por ejemplo, a la conquista de Tenerife, esos pocos guanches también reciben propiedades de tierra. ¿Por qué permanece en muchos lugares la toponimia de guanche? Bueno, como tú te podrás imaginar,
si tú redactas un documento en donde repartes un territorio y a ese territorio le pones una serie de topónimos nuevos, el indígena del guanche no va a saber qué parte del territorio le están dando al conquistador, a fulano de tal, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que es interesante ver cómo cuando se procede a repartir el territorio entre los nuevos colonos, siguen empleándose topónimos indígenas. ¿Por qué? Insisto, porque quien sigue viviendo en ese territorio, además de los nuevos colonos, son los guanches. De manera que en las fuentes iniciales aparece, ¿no?, como digo, esa toponimia, pero fruto cada vez de la mayor presencia de nuevos colonos portugueses, extremeños, andaluces, etcétera, muchos topónimos indígenas van desapareciendo con el paso del tiempo. Ejemplos múltiples. Yo, por ejemplo, en el último libro mío, cuando el cielo nos habló, reflejo cómo hay barrancos que en su momento tenían un topónimo indígena y a partir del siglo XVI lo pierden, ¿no? El barranco, por ejemplo, de Terige, en que hoy se llama Barranco del Río, en Punta del Hidalgo, el barranco de Tecejit, que hoy en día se conoce como Barranco Seco, y por tanto lo que estamos viendo es que pervive marginalmente una parte de la toponimia hoy en día, ¿no? Chinamada, Tacoronte, Garachico, etcétera, ¿no? Pero claro, reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Hoy en día nuestra sociedad habla guanche? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque desde el momento en que se conquista, en este caso, ¿no?, Tenerife, el objetivo principal del conquistador es que dejen de hablar su lengua originaria. ¿Por qué? Porque hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque tienen que aprender, digamos, el castellano para, de alguna manera, ser adoctrinados, empezar a adorar a nuevos dioses, entender el nuevo credo. Y se prohíbe hablar en lengua guanche. Eso es uno de tantos ejemplos, ¿no? Luego, por ejemplo, una vez que, como digo, ¿no?, se empiezan a establecer las nuevas ciudades, bueno, los nuevos pueblos en la isla, hay medidas que claramente lo que reflejan es que se quiere aniquilar culturalmente a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando los guanches querían acceder a Aguere, bueno, a lo que era su Aguere, que luego fue San Cristóbal de la Laguna, se les prohíbe entrar en... Eso sería un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Digo que eso sería un ejemplo de lo que estás comentando, ¿no? Claro, claro. Se les prohíbe entrar en poblados vistiendo pieles y se les obliga a usar ropa de hilo. ¿Por qué? Porque la ropa de hilo es la que usan los nuevos colonos. Es decir, lo que se quiere es homogeneizar, ¿no?, a la sociedad. No queremos una diferencia entre guanches y conquistadores. Queremos que todos sean iguales, ¿no? Luego, fíjate, hay numerosos acuerdos del Cabildo en donde sistemáticamente se les obliga a abandonar sus hábitats en cuevas y los poblados que ocupan de forma diseminada, y se les obliga a bajar a poblado en donde haya iglesias y parques. Entonces, es lo que estamos viendo, que de alguna manera se está practicando una política del desarrollo. Se están eliminando tus culturas, tus elementos culturales que te distinguen, ¿no? Otro ejemplo también muy claro, ¿no? Se les prohíbe seguir adorando a sus divinidades. ¿Qué es lo que hacen los conquistadores de una forma muy inteligente? Analizan el pensamiento... José, no te me muevas mucho porque no sé si te moviste porque hay algún problema. Ahora parece que se conectó bien otra vez. A ver, dime. ¿Me oyes ahora? No, ahora no. No me oyes. Ahora sí, ahora sí. Sí, José. ¿Hola? ¿Sí? Yo estoy aquí. Ah, vale, ahora sí. Ah, pues mira, pues vale. No, se veía como desconectado o algo. Sí, continúa con lo que estabas diciendo. Pues nada, te comentaba, ¿no?, que otro de los ejemplos claros sobre el tema de cómo se van aniquilando sus prácticas lo encontramos en el ámbito religioso, ¿no? Es decir, ellos ya no pueden seguir adorando a sus divinidades, ¿no? Por ejemplo, al sol, a la luna, y de forma muy hábil, lo que comentaba antes, los conquistadores lo que hacen es que empiezan a desarrollar pues prácticas conducentes a conocer cuáles eran las tradiciones del indígena desde el punto de vista religioso, ¿no? Y es así, por ejemplo, cómo introducen en Tenerife el culto a la Virgen de Candelaria, que el culto a la Virgen de Candelaria no deja de ser otra cosa que la sustitución de la divinidad Chajiraje
por la Virgen de Candelaria, ¿no? Chajiraji venía a ser la representación de alguna manera de una divinidad celeste que se ha identificado con Canopo. Los guanches celebraban ¿no? el momento de Chajiraji 2 días. Otra vez con el tema de la... Se ha desconectado otra vez. ¿Es José? Uf, no sé. No sé si está en una zona de mala cobertura o algo así. Sí, José, vamos a ver. José, no sé si estará en una zona de mala cobertura. Ahora se volvió otra vez. Bueno, sí, José, otra vez. Ahora, a ver. Estoy por aquí. Sí. No sé si me... Sí. Bueno, ahora, no te me muevas mucho de ahí, a ver. Venga. Vale. Pues sí, que estabas con lo de la Virgen de Candelaria, Canopo y tal, sí. Exacto, ¿no? Entonces lo que estamos viendo precisamente es eso, que lo que se hace es suplantar a divinidades indígenas por divinidades castellanas, ¿no? Y luego hay otra cuestión también importante, ¿no? Y es que, por ejemplo, espacios que son sagrados para el mundo guanche y que son frecuentados porque son importantes para ellos, pues lo que hace el conquistador es que dice, muy bien, aquí sabemos que la gente se está reuniendo, es un lugar importante para ellos, pues lo que vamos a hacer es levantar una iglesia en ese lugar, o una ermita. Y entonces, por toda la geografía de Canarias, y lo que estamos viendo es, pues, lugares que eran especiales para los indígenas canarios desde el punto de vista, vamos a decir, espiritual, sagrado, pues cuentan con, ¿no? El levantamiento de una ermita o una iglesia para, una vez más, suplantar sus costumbres, ¿no? Y su religión por los nuevos santos, ¿no? del santoral cristiano. Un ejemplo claro, pues lo hablamos en su momento cuando, si recuerdas, cuando presentábamos el libro de Cuando el cielo nos habló, y poníamos el ejemplo de el Roque de Aramuigo y la ermita de San Juanito, ¿no? Y es un ejemplo entre tantos, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es fundamental. Sabes que el otro día estuve caminando por la zona que me comentaste de San Diego, el muro aquel hacia arriba y todo el tema que venía el diablo, decían que el diablo era el que tiraba al muro, ¿no? ¿Te acuerdas? Exacto, sí. Sí. Y luego, pues eso, hay otra cuestión también que no debe de pasar desapercibida, y es que cuando se produce el proceso de conquista, a los indígenas canarios se les priva de la tierra, se les priva de sus recursos, y se produce una situación que es la siguiente, ¿no? Y es que el conquistador se apodera del ganado, pero como quienes conocen las rutas pastoriles, quienes conocen los puntos de aprovisionamiento de agua y quienes tienen un conocimiento ancestral sobre la ganadería son los indígenas, pues lo que hacen es que ponen a trabajar como mano de obra esclava o asalariada, según los casos, a los guanches al frente del ganado, ¿no? Y por tanto, eso explica, evidentemente, que muchas prácticas ganaderas lleguen hasta nosotros. Pero en el fondo... Claro, pues siguieron ellos, claro. Siguieron ellos con lo del ganado, claro, ¿no? Seguían ellos al frente del ganado, efectivamente, pero claro, son, como digo, pervivencias marginales, ¿no? Y para que la gente lo entienda, si no hubiera habido etnocidio cultural, que sí hubo, pero si no lo hubiera habido, hoy estaríamos hablando en guanche, hoy, digamos, tendríamos, habría un grupo étnico diferenciado, ¿no? Con respecto a los que llegan después, como puede ser, por ejemplo, ¿no? El caso de los maoríes, o como puede ser el caso de los First Nations, o de los indios en Norteamérica, ¿no? Donde todavía hay reservas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no se puede negar la evidencia histórica, ¿no? Porque está contrastada, como digo, a partir de documentos de la propia época, ¿no? Y luego también hay otra cuestión sobre la que reflexionar, ¿no? Porque la gente decía, claro, pero es que el etnocidio es un concepto contemporáneo y los conquistadores de la época no tenían ese concepto y no aplicaban ese concepto. Claro, evidentemente, esto no es una cuestión lingüística, es decir, el concepto se acuña posteriormente para describir una realidad histórica, ¿no? Lo cual no quiere decir que si ellos no manejan el concepto de etnocidio, eso sea un etnocidio, ¿no? Y de hecho hay un autor que es como... Bueno, pero la práctica lo demostró después. Claro, a lo mejor no estaba definido, pero la práctica hizo que... ¿no? Totalmente. De hecho, hay un autor francés que se llama Robert Jolin, y a él es al que se atribuye el desarrollo y el análisis de lo que implica todo lo relacionado con el concepto del etnocidio, ¿no? Y él lo que plantea
y bueno, te lo digo textualmente, él plantea que el endocidio lo que persigue es la destrucción sistemática del modo específico de vida de los pueblos originarios, ¿no? En este caso serían los guanches, ¿no? Por parte del Estado o agencia que lleva a cabo la empresa de destrucción. Y eso es lo que pasa en Canarias. Se destruyen los modos de vida. ¿Se acaba con la población indígena? Pues no, evidentemente. Hoy en día, por ejemplo, sabemos por la genética que, por ejemplo, en el caso de Tenerife, en torno al 24% de la sociedad contemporánea de Tenerife tiene una ascendencia indígena, 50% en el caso de La Gomera, 47% en el caso de La Palma. Eso claramente refleja que la sociedad, desde el punto de vista humano, sigue presente en la isla, ¿no? Y hay descendientes de los guanches en las islas, por supuestísimo. Claro, mira, José, Otra cosa es que no hayan... claro, mira, ayer, bueno, a la hora de montar, fíjate cómo es la historia, a la hora de montar el programa, este programa, y colocar en la cartelería, digamos, en el cartel, tu intervención, parte del equipo del programa se planteó si poníamos la interrogación o no. Es decir, ¿existió un etnocidio cultural en Canarias? Preguntando, o quitar la interrogación y decir, existió un etnocidio cultural en Canarias, ¿sabes? O sea, sin preguntas, o sea, que realmente había sido así. Yo por ejemplo, te digo que en mis redes sociales, a raíz de... Porque yo creo que los investigadores sociales, cuando nos dedicamos a esto y circulan bulos a nivel de medios de comunicación, creo que una labor nuestra, un aporte nuestro radica en ofrecer una visión alternativa y distinta, ¿no? Por lo menos para que la gente tenga las dos visiones y pueda cotejar, ¿no? Hay gente que aceptará, hay gente que no aceptará, ahí yo no entro a valorar, ¿no? Pero yo sí me veo en la necesidad y en la obligación de esa información que yo he investigado y que he trabajado, darla a conocer, ¿no? Yo lo utilizaba en redes sociales, ¿no? En la publicación con interrogantes, ¿no? Yo ponía, pero entonces no hubo etnocidio cultural. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas una pregunta, la gente quiere conocer la respuesta. Es que esto es así, o sea, si tú lo das por hecho, bueno, ya está No, si tú planteas una pregunta, la gente quiere conocer la respuesta y de lo que se trata es de dar argumentos que permitan encontrar la respuesta, digamos, adecuada, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en una breve nota en redes sociales, pues comenté los principales argumentos que explican la existencia del etnocidio cultural, pero es que de hecho, fíjate, esto no es una cuestión causa-efecto. Casualmente, en el último libro que publiqué junto a Miguel Martín, cuando el cielo nos habló, tenemos un apartado dentro del libro que lleva por título El etnocidio cultural. Es decir, nosotros, a partir de la investigación trabajada, que yo también ya había trabajado en otras publicaciones mías anteriores, reflejamos y evidenciamos cómo lo que pasa en el Achimenceyato de Adar, porque es un estudio de caso centrado en ese caso, en ese territorio, permite hablar sin ningún género de duda de un etnocidio cultural. Lo mismo que sucede en el resto de la isla de Tenerife y en el resto de Canarias. O sea, es que desde el punto de vista histórico es una realidad incontrastable. Claro. Porque además tenemos... A mí me parece alucinante también que esto de debate y que se hable de ese tema. Es el problema que no se hablan, ¿no? Bueno, y ¿sabes lo que pasa también? Que hoy en día vivimos en una sociedad polarizada. Es decir, hoy en día ya no puedes hablar tranquilamente sobre determinados temas, porque todo es o blanco o negro, ¿no? Sí. Y eso pasa, y se ha extendido también al mundo de la política. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez hay menos capacidad de diálogo, cada vez hay menos capacidad de entendimiento, hay mucho bulo circulando por redes, se ha impuesto la política del clickbait en determinados tipos de hacer prensa, de captar lectores a partir de titulares, digamos, sensacionalistas. Y entonces, claro, hoy en día está la cantidad de información que está circulando que, bueno, para mucha gente que no tenga pues una base sobre estos temas, pues es fácil perderse o no tener una opinión fundamentada, ¿no? Sí. Por eso te digo que yo creo que es fundamental que quienes nos dedicamos a estas cuestiones aportemos por lo menos un granito de arena para que la gente, bueno, pues de alguna manera pues pueda opinar con mayor consecuencia, digamos, ¿no?
Lo que sí está claro, José, es que ya que estamos hablando que por lo menos también ha aumentado la capacidad, por ejemplo, de gente, bajo mi punto de vista, que está interesada en todos estos temas. Ahora te voy a preguntar cómo te va el tema de tu libro, pero las presentaciones de tu libro, por ejemplo, en charlas de Antonio Tejera, por ejemplo, el otro día, está todo completamente lleno. O sea, la gente tiene afán, tiene ganas de saber. Sí, eso es así, y de hecho, de la misma manera que las redes sociales tienen el peligro que te digo, ¿no? De generar un exceso de contenido que difícilmente es digerible, pues por otro lado también tienen el beneficio de que te sueles enterar con mayor, digamos, precisión y estás más al día de determinadas cuestiones, ¿no? Y todo lo que es la divulgación de este tipo de actividades, de presentaciones, de conferencias, etcétera, por redes sociales, le llega a mucha más gente, y eso permite, pues, ¿no? La difusión de las conferencias en streaming, en directo, a través de canales, de, por ejemplo, ¿no? de YouTube. Digamos que estamos en un momento en donde la tecnología lo que está permitiendo es que gente que antes no se desplazaba a ver este tipo de cuestiones las puede seguir directamente desde casa, o el que no se desplazaba porque no se enteraba, ya hoy en día con redes sociales pues estás al día, Claro, ¿no? sí, sí. Y luego, por supuesto, hay una cuestión ineludible, ¿no? Y es que este es un tema que siempre ha interesado, ¿no? Hoy en día, si acaso, gracias a que vivimos en esta sociedad hipercomunicada, como digo, pues la gente está un poco más al tanto, ¿no? de este tipo de cuestiones, pero desde luego es un tema que siempre ha interesado, Claro, siempre pero interesado. tenemos que saber exactamente qué agua es la que tenemos que tomar, ¿no? Porque hay tanto que se confunde una cosa con la otra. La verdad y la mentira como un guepardo y la verdad va como una tortuga, ¿no? Entonces hay que tener, y por eso yo creo que la sociedad tiene que estar cada vez más preparada para poder saber de dónde te tienes que nutrir, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que eso, que el peligro es que algo que no está fomentando la educación desde la base hoy en día es el pensamiento crítico. Sí, ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiende a ser memorístico y se tiende a repetir determinados saberes que han sido seleccionados, ¿no? Por ejemplo, en los libros de texto, ¿no? De manera que creo que la clave de todo esto es que, pues, desde la base, cuando se trabaja con los niños y con las niñas en la escuela, más que enseñarles a repetir, hay que enseñarles a, digamos, construir conocimiento, ¿no? De alguna manera. Porque construyendo el conocimiento es como te das cuenta, ¿no? Y cómo vas desarrollando ese pensamiento crítico. Y Tú si lo notas que esa, queremos es una sociedad... claro, tú notas, José, ese escalón, digamos, porque claro, tú ya tienes alumnos ya universitarios y demás, ¿no? Pero tú notas ese fallo ahí abajo. Sí, sí, porque de hecho, a ver, yo lo que aprecio mi experiencia como docente es que en mi caso yo formo a futuros maestros y maestras, tanto de primaria como de secundaria y de bachillerato, ¿no? En cuestiones relacionadas con la historia en general y con el patrimonio. Y yo lo que noto es que, claro, cuando tú enseñas a gente que luego el día de mañana va a ejercer como docente, ellos tienen que manejar, por un lado, cuestiones relacionadas con la didáctica, es decir, el saber enseñar, pero tienen que tener unos contenidos. Es decir, Claro. tú no puedes enseñar inglés si tú no sabes inglés. Es decir, tienes que conocer, por un lado, las herramientas didácticas para que seas un buen docente, para que sepas comunicar, trasladar, pero tienes que tener un contenido. Y yo lo que observo en el alumnado, sobre todo en determinados temas, especialmente los relacionados con los contenidos canarios, es que hay vacíos importantes, ¿no? Hay vacíos importantes porque no se trabajan bien desde la base. Luego también te llevas alguna sorpresa de alumnos que muestran, ¿no? Pues un nivel por encima de la media en cuanto a esa, digamos, adquisición de contenidos, y cuando te interesas, preguntas y demás, pues es porque tienen un entorno familiar que ha Sí, propiciado claro, el acercamiento a los contenidos canarios, claro. porque han tenido la suerte de estar en un centro escolar en donde les ha tocado determinado profesor o profesora que estaba implicadísimo con los contenidos canarios, porque forman parte de algún tipo de asociación cultural, tipo de juego del palo, de deporte, de salto del pastor, ¿no? Que les ha movido ese tipo de inquietudes. Entonces, claro, por supuesto que siempre hay excepciones y positivas, ¿no? Pero
digamos, dentro de la tendencia general, lo que estamos observando es eso, ¿no? Sí. Cada vez llegan un Pues poquito nada, pues, con perfecto, lo has dicho. más... Sí, ha quedado clarísimo, ha quedado clarísimo. Pero bueno, es una asignatura pendiente, no podemos tener, claro, que esto funcione porque da la casualidad como la ruleta, ¿no? Da la casualidad que allí había un profesor que le interesaba, la familia que se interesaba, sino que tiene que ser como más generalizado, ¿no? Pero bueno, ese es el reto que todos tenemos. José, gracias por haber estado con nosotros y haber comenzado otro ratito contigo, que siempre es un placer. Igualmente, un placer. Bueno, feliz fin de. Buenos días. Chao. Igualmente. Hasta luego. Adiós, chao, chao. Bueno, pues nada, nos volvemos a otra perrita musical, ¿no? Como esta semana Nacho Coba nos dejó la música de G-Bang. Vamos a escucharlo.